Muy bien, buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas y el día de hoy vamos a ver otro periodo en la vida de la historia de nuestro país, y a este periodo se le ha llamado la contrarrevolución. La contrarrevolución va del año de 1954 a 1960. El coronel Jacobo Arbenz fue derrocado debido a que sus reformas fueron rechazadas por los sectores más conservadores de la sociedad guatemalteca, así como por el gobierno de Estados Unidos, que organizó una operación encubierta llamada, eh, llamada BB Success, a través de la Central de Inteligencia Americana CIA. A partir de entonces, el Ejército Nacional prácticamente mantuvo el control de los destinos del país, situación que cambió en 1986 con la elección del primer gobernante democrático. El protagonista nacional del alzamiento contra Arbenz fue el coronel Carlos Castillo Armas, quien contó con el apoyo absoluto de la CIA. Su principal razón para intervenir se enmarca en el contexto de la Guerra Fría, ya que en ese entonces había un total rechazo a la política antiimperialista promovida por el gobierno de Arbenz, que se reflejaba en la lucha contra los monopolios estadounidenses presentes en el país. Otra razón fue que uno de los socios de la UFCO era al mismo tiempo director de la CIA. En 1954, la Conferencia Internacional eh, Interamericana, celebrada en Caracas, Venezuela, condenó toda interferencia comunista en el hemisferio, situación que preparó el camino para la intervención extranjera. Eh, Castillo Armas, desde Honduras, organizó un pequeño grupo rebelde con el apoyo de la CIA y de los gobiernos de Nicaragua y República Dominicana y Venezuela. A esta fuerza invasora se le denominó Ejército de la Liberación, el cual ingresó al territorio guatemalteco el 18 de junio de 1954. El ejército de Guatemala contribuyó con los planes de la oposición interna de la CIA, dado que sus generales más prominentes abandonaron a Arbenz en los momentos de la invasión, facilitando los planes de los rebeldes. Arbenz optó por renunciar al verse sin el apoyo de las fuerzas militares y entregó el poder al coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las fuerzas militares. Esta acción marcó el final de lo que algunos intelectuales consideran como la primavera democrática de Guatemala y el inicio de un periodo caracterizado por la inestabilidad política, la persecución de cualquier organización o expresión considerada comunista, la confrontación social y la polarización. El nuevo Estado se estructuró sobre una base excluyente, autoritaria, oligárquica y transnacional, e inició un proceso de consolidación de ideología anticomunista y de desarticulación de las instituciones del régimen revolucionario, entre ellas la supresión de la reforma agraria y de sus efectos. Además, los miembros del Ejército de Liberación fueron integrados a las filas del Ejército Nacional con el fin de controlar y ampliar la fuerza castrense, es decir, la fuerza militar.
Con la renuncia de Arbenz y el ascenso al poder del coronel Castillo Armas, comenzó un periodo conocido como contrarrevolución. Los principales proyectos revolucionarios, la reforma agraria y los programas antimonopolísticos fueron suspendidos. Se derogó la Constitución de 1945. Se prohibieron los sindicatos y los partidos políticos y se creó el Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo. El gobierno de Castillo Armas, que duró de 1954 a 1957, y el de Miguel Ydígoras Fuentes, que fue de 1958 a 1963, fueron los más claros defensores del anticomunismo y de la consolidación del triunfo del proyecto contrarrevolucionario. Castillo Armas buscó conciliar los intereses de los grupos involucrados, tanto en la fase liberacionista como en el gobierno. Por ello dio continuidad a aquellos aspectos de modernización del país que, aunque contemplados por los gobiernos revolucionarios, se consideraban elementos básicos para el desarrollo nacional, en especial los relativos a la infraestructura, como carreteras y puertos. Además, se reinstauraron los poderes del mando del presidente sobre el ejército. Tras el asesinato en circunstancias que no se esclarecieron de Carlos Castillo Armas, en julio de 1957, el abogado Luis Arturo González López, en ese momento primer designado a la presidencia, fue nombrado presidente provisional y se declaró estado de sitio y se convocó a elecciones generales para octubre. Los liberales triunfaron, pero una serie de manifestaciones públicas contra los resultados fueron aprovechados por ciertos sectores del ejército para dar un golpe de estado, con lo que quedó como presidente provisional el coronel Guillermo Flores Avendaño. Tras establecerse el orden constitucional, fueron anuladas las elecciones de octubre y se convocó a un nuevo proceso electoral para enero de 1958, en el cual resultó ganador el general Ydígoras Fuentes. Durante el gobierno de Ydígoras Fuentes, se reabrieron algunos espacios políticos. Algunos revolucionarios exiliados pudieron regresar al país y hubo una relativa libertad de prensa, pero también se caracterizó por la represión y la corrupción. Desde 1954, los militares guatemaltecos habían basado su poder en el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, en el interior del mismo Ejército Nacional surgieron grupos rebeldes inconformes con el gobierno por permitir el entrenamiento de tropas estadounidenses para invadir Cuba como respuesta al triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Esta situación hizo que se levantaran en contra del gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes en noviembre de 1960, hecho que dio lugar al surgimiento del conflicto armado interno. Una serie de levantamientos y protestas se dieron en los siguientes años. Como respuesta, el gobierno restringió algunos derechos constitucionales.
y militarizó los servicios públicos. Ante el posible triunfo del expresidente Arévalo en los comicios de 1963, los militares derrocaron a Idígoras Fuentes, derogaron nuevamente la Constitución e impusieron como jefe del Estado al coronel Enrique Peralta Azul. Entonces, podemos darnos cuenta cómo con este periodo llamado la contrarrevolución, el ejército vuelve a tomar el poder en nuestro país. Y vemos cómo surge también un descontento dentro del mismo ejército que da inicio a lo que es el conflicto armado interno. Entonces, con esto vamos a concluir el día de hoy. Voy a estar subiendo una tarea a la plataforma y ustedes la van a poder ver ahí. Entonces, es todo por el día de hoy. Espero que se sigan cuidando y nos vemos el próximo día de clases.